Cada año, millones de cilindros de gas licuado son fabricados para satisfacer las necesidades de hogares, industrias y comercios en todo el mundo. Estos cilindros, esenciales para el transporte seguro del gas, se fabrican mediante un proceso altamente técnico y controlado que evita riesgos de explosión. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los cilindros de gas licuado? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso que asegura la seguridad de los cilindros durante su uso. La historia de los cilindros de gas tiene sus inicios en 1910 cuando Walter Snelling, un químico estadounidense, descubrió que los vapores de la gasolina podían comprimirse y almacenarse en recipientes metálicos. Este hallazgo marcó el nacimiento del gas licuado de petróleo y revolucionó la forma de cocinar y calentar en los hogares. El primer cilindro era simple, un contenedor con una válvula, pero su impacto fue enorme. Reemplazó la leña y el carbón, ofreciendo una alternativa limpia y portátil que pronto se popularizó en todo el mundo. El proceso de fabricación de un cilindro de gas comienza con la selección de las materias primas, siendo el acero al carbono el material principal utilizado. Este tipo de acero es elegido debido a sus excelentes propiedades de resistencia y durabilidad, lo que lo hace ideal para soportar las altas presiones internas que deben resistir los cilindros. Para su fabricación, los fabricantes adquieren el acero en bobinas o láminas grandes, que son más fáciles de manejar y procesar en la línea de producción. En la fábrica, la producción comienza con un proceso llamado deformación en frío, en el cual se coloca una lámina de acero al carbono en una prensa hidráulica que puede ejercer una presión de hasta 1500 toneladas. Esta prensa aplica una gran presión sobre el material, transformándolo gradualmente hasta darle una forma cilíndrica. El proceso se realiza sin necesidad de calor, lo que asegura que el acero mantenga su resistencia y dureza, características esenciales para la seguridad y funcionalidad del cilindro de gas. Además, este mismo proceso incluye una perforación precisa en la parte superior del cilindro. Esta perforación es esencial, ya que es donde se instalará la válvula de seguridad o el mecanismo que permite el control del flujo de gas. La perforación se lleva a cabo mediante la misma prensa especializada, garantizando que el orificio tenga un diámetro de 20 o 50 milímetros, dependiendo del diseño del cilindro, y que esté perfectamente ubicado en la posición correcta. Este proceso de deformación en frío es altamente eficiente, permitiendo a la fábrica producir más de 5.000 cilindros en un solo día de trabajo. Para mejorar su estructura, los cilindros son colocados en una máquina especializada de corte. Este procedimiento es fundamental, ya que garantiza que la base del cilindro quede perfectamente nivelada, mejorando su estabilidad y resistencia estructural. El corte no solo asegura un ajuste adecuado con otros componentes, sino que también elimina cualquier exceso o imperfección del material que pueda haberse generado durante el proceso de deformación en frío. Posteriormente, cada cilindro producido se somete a un proceso de ensamblaje en una máquina de soldadura automática. En esta etapa, se utiliza el mismo método tanto para fijar la base sólida en la parte inferior como para ensamblar la parte superior del cilindro, garantizando una construcción uniforme y segura. La máquina emplea un sistema de soldadura por arco eléctrico, que genera temperaturas de hasta 3.500 grados Celsius para fundir y unir el metal de manera precisa y uniforme. Durante el proceso, el cilindro y sus componentes se posicionan automáticamente mediante un sistema de brazos robóticos, asegurando una alineación perfecta. La máquina aplica la cantidad exacta de calor y presión, creando una unión hermética y resistente en ambos extremos del cilindro, capaz de soportar las altas presiones y condiciones extremas de uso diario. Después, en la misma máquina de soldadura automática, las dos partes del cilindro se colocan con precisión para realizar la unión de manera segura y eficaz. Este proceso se lleva a cabo utilizando un material denominado fundente, cuyo propósito principal es proteger la soldadura durante la fusión de las dos piezas. El fundente actúa como una capa protectora que impide que el oxígeno y otros gases del aire contaminen el área de la soldadura. Además, ayuda a eliminar impurezas y óxidos en el metal, asegurando que la unión sea limpia, fuerte y duradera. Seguidamente, todos los cilindros se colocan cuidadosamente sobre una transportadora de rodillos, un sistema automatizado que dirige de manera precisa cada cilindro hacia el horno de tratamiento térmico. Para ello, el horno se mantiene a una temperatura constante y controlada, que oscila en los 1000 grados Celsius, dependiendo del tamaño del cilindro que se está fabricando. Esta transportadora está diseñada para permitir que los cilindros permanezcan dentro del horno durante 30 minutos.
Esta función asegura que cada cilindro reciba la cantidad exacta de tiempo de exposición al calor necesario para alterar sus propiedades de forma óptima. Al mismo tiempo, la transportadora también permite que los cilindros salgan del horno de manera controlada, asegurando que el proceso de tratamiento térmico se complete con precisión. Al concluir el proceso térmico, los cilindros se trasladan a la prueba de fuga de aire. En este procedimiento, 6 cilindros se colocan en posición invertida y se llenan con agua a presión. La presión aplicada simula las condiciones extremas a las que estarán expuestos durante su uso. Si alguno de los cilindros presenta defectos de fabricación, como fisuras o puntos débiles, el agua comenzará a filtrarse, lo que permite identificar y corregir rápidamente las imperfecciones antes de que el cilindro sea aprobado para su uso. Esta prueba asegura que los cilindros sean completamente seguros, capaces de resistir la presión sin riesgo de fugas, garantizando así su fiabilidad y seguridad en el manejo de gases a altas presiones. Para mejorar la apariencia de los cilindros, estos se colocan en un sistema de granallado, donde pequeñas partículas abrasivas, como granos de acero y arena, son impulsadas sobre la superficie de los cilindros. Este proceso elimina el óxido y otras impurezas, dejando la superficie limpia y lista para la siguiente fase de fabricación. Para continuar mejorando la apariencia de los cilindros, estos se cuelgan en ganchos que los transportan automáticamente hacia la máquina de pintado en polvo. Dentro de la máquina, pistolas de pintura pulverizan una capa fina y uniforme de pintura en polvo sobre toda la superficie del cilindro. Este proceso garantiza que cada cilindro reciba una cobertura homogénea de aproximadamente 300 gramos de pintura, proporcionando así una capa protectora resistente. Seguidamente, después de que los cilindros han sido pintados, se colocan cuidadosamente en un horno de curado, donde se someten a temperaturas controladas, generalmente a 200 grados Celsius. La alta temperatura activa el agente de curado del polvo, transformándolo en una capa sólida y resistente. De este modo, se asegura que el acabado no solo tenga un aspecto uniforme y atractivo, sino que también esté protegido contra el desgaste, la corrosión y otros factores ambientales, garantizando la longevidad y la calidad del cilindro. A continuación, el personal especializado de la fábrica instala las válvulas en la parte superior del cilindro. Durante este proceso, una máquina automatizada posiciona la válvula sobre el orificio previamente perforado en el cilindro y la atornilla utilizando un mecanismo de rosca. La máquina aplica la presión necesaria para asegurar una fijación firme, previniendo posibles fugas o problemas en el funcionamiento del cilindro. Este paso es fundamental para garantizar que el cilindro pueda controlar el flujo de gas de manera segura y eficiente. Para garantizar la seguridad de los cilindros, se lleva a cabo un riguroso proceso de pruebas mediante el llenado de aire comprimido. Este procedimiento permite identificar posibles fugas, deformaciones o defectos en el material o las soldaduras. Una vez comprobado que el cilindro no presenta anomalías y cumple con los estándares de seguridad, se descarga el aire, dejándolo listo para los pasos finales del proceso de fabricación. Finalmente, todos los cilindros que han superado exitosamente las pruebas de calidad son trasladados a una plataforma rotativa de llenado, diseñada para garantizar un proceso rápido y preciso. Aquí, se inyecta gas licuado de petróleo en cada cilindro con una cantidad exacta de 15 kilogramos, dependiendo del modelo y tamaño del cilindro. Este sistema no solo asegura que cada cilindro reciba la cantidad adecuada de gas, sino que también optimiza la eficiencia del proceso al permitir un flujo continuo. Una vez llenos, los cilindros son transportados automáticamente hacia la cinta transportadora para su etiquetado y distribución por todo el mundo. Escribe en los comentarios si alguna vez has utilizado cilindros de gas licuado. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.